Leyes de Manú. Versión castellana de V. García Calderón, de la traducción del sánscrito al francés de Alois Eleurdes Longchamps. Libro cuarto. Medios de subsistencia. Preceptos. Versículo 1. Que el Brahman, después de haber permanecido la primera cuarta parte, la vida de un Brahman está dividida en 4 periodos. Entra sucesivamente a las 4 órdenes religiosas que son la de brahmachari, o novicio, la de griasta, o de dueño de casa, la de vanaprasta o anacoreta, la de sannyasi o de devoto ascético. De su vida junto a su director, gurú, resida durante el segundo periodo de su existencia en su casa después de haberse casado. Versículo 2. Todo medio de existencia que en nada daña a los seres vivos o que les hace el menor daño posible, es el que debe adoptar un Brahman para vivir, excepto en caso de miseria. Versículo 3. Que con el único fin de procurarse alimento trate de acumular bienes por medio de las ocupaciones irreprochables que especialmente le convienen y sin mortificar su cuerpo. Versículo 4. Puede vivir con auxilio de la Rita y de la Amrita o del Mrita o del Pramrita o aún del Satyanrita, pero nunca del Esvabriti. Versículo 5. Por Rita, es difícil determinar de manera precisa el sentido de las palabras Rita, Mrita, etc., las he traducido de manera conjetural. Substancia verdadera, debe entenderse el acto de recoger granos de arroz o de segar. Por Amrita, substancia inmortal, lo que se da y que no es pedido. Por Amrita, substancia mortal, la limosna mendigada. Por Pramrita, sustancia muy mortal, la labranza. Véase más adelante, libro 10, versículo 83. Versículo 6. Por Satyanrita, verdad y falsedad, el comercio, se puede también en ciertos casos, acudir a él para sostén de la vida. La servidumbre es lo que se llama Esvabriti, vida de perros. Un Brahman debe evitarla con el mayor cuidado. Versículo 7. Uno puede acumular grano en un granero para 3 o más años o guardar en tinajas provisiones para 1 año o no tener sino para 3 días o no recoger para el día de mañana. Versículo 8. De los 4 brahmanes dueños de casa que practican estas 4 diferentes maneras, al último en el orden sucesivamente debe reconocérsele como mejor, como al que, por su virtuosa conducta, merece en mayor grado conquistar los mundos. Versículo 9. Uno de ellos que tenga que alimentar a muchas personas, tiene 6 medios de existencia, que son, espigar, recibir limosna, pedirla, labrar la tierra, comerciar, dar a rédito. Otro cuya casa sea menos numerosa, tiene 3 recursos, a saber, sacrificar, enseñar la Santa Escritura y recibir limosnas. El otro tienen 2 ocupaciones, el sacrificio y la enseñanza. El cuarto vive esparciendo el conocimiento de los santos libros. Versículo 10. Que el Brahman que sostiene su vida recogiendo granos y espigando, y que se decida a alimentar el fuego sagrado, celebre los sacrificios de la luna nueva y de la llena, y de los solsticios, sin agregar otras ofrendas. Versículo 11. Que no frecuente nunca el mundo para ganar su sustento, que observe la conducta recta, franca y pura que conviene a un Brahman. Versículo 12. Que si busca la felicidad se mantenga en perfecto contento, y que sea modesto en sus deseos, pues el contento es la fuente de la felicidad, la desgracia tiene por origen el estado contrario. Versículo 13. El Brahman que tiene casa y que sostiene su vida por uno de los medios mencionados, debe conformarse a las reglas siguientes, cuya observancia le consigue el paraíso, esvarga, larga existencia y gran renombre. Versículo 14.
Que cumpla con perseverancia siempre su deber particular prescrito por el Veda, pues cumpliéndolo como mejor pueda, alcanza la condición suprema, que es la liberación final. Versículo 15. Que no trate de adquirir riquezas por medio de las artes que seducen, como el canto y la música, ni por medio de ocupaciones prohibidas, y esté en la opulencia o en la miseria, no debe recibir de un cualquiera. Versículo 16. Que no se entregue apasionadamente a ninguno de los placeres de los sentidos, que emplee toda su energía mental en señorear una excesiva inclinación a estos placeres. Versículo 17. Debe abandonar todos los bienes que le impidían leer la Santa Escritura y buscar medios de existencia que no le estorben el estudio de los libros sagrados, pues esto es lo que puede traerle la felicidad. Versículo 18. Que se conduzca de tal manera en este mundo, que sus vestidos, sus discursos, sus pensamientos, estén en relación con su edad, sus actos, su fortuna, sus conocimientos, su teología y su familia. Versículo 19. Es preciso que estudie siempre estos sastras. La palabra sastra significa libro, ciencia. Tomada en su sentido general designa las obras sobre religión, leyes, o ciencia que se considera que tienen origen sagrado. Colecciones reverenciadas, que desarrollan la inteligencia y enseñan los medios de adquirir riquezas o conservar la vida y los tratados explicativos del Veda. Versículo 20. En efecto, a medida que un hombre hace progresos en el estudio de los astras se torna eminentemente instruido y su saber brilla con vivo resplandor. Versículo 21. Que haga todo lo posible para no omitir las 5 oblaciones a los santos, a los dioses, a los espíritus, a los hombres y a los manes. Versículo 22. Algunos hombres que conocen bien las disposiciones que conciernen a estas oblaciones, en lugar de ofrecer exteriormente estos 5 grandes sacrificios, hacen continuamente las ofrendas en los 5 órganos de sus sentidos. Versículo 23. Unos sacrifican constantemente su respiración en su palabra, recitando la Santa Escritura en vez de respirar, y su palabra en su respiración, guardando silencio, hallando así en su palabra y en su respiración la recompensa eterna de las oblaciones. Versículo 24. Otros brahmanes hacen siempre estas oblaciones con la ciencia divina, viendo por el ojo de la divina sabiduría que la ciencia es la base de su cumplimiento. Versículo 25. El dueño de casa debe siempre hacer ofrendas al fuego, al comienzo y al fin del día y de la noche y celebrar, al fin de cada quincena lunar, los sacrificios particulares de la nueva luna y de la luna llena. Versículo 26. Que cuando la cosecha precedente está agotada, y aún no lo esté, haga una ofrenda de grano nuevo tan pronto como haya terminado la siega, que al fin de cada estación de 4 meses, celebre las oblaciones prescritas, que sacrifique un animal en los solsticios, que al fin del año haga oblaciones con el jugo de la asclepiada, soma. Versículo 27. El brahmán que alimenta un fuego sagrado y que desea vivir largos años, no debe comer arroz nuevo y carne, antes de haber ofrecido las primicias de la cosecha y de haber sacrificado un animal. Versículo 28. Pues los fuegos sagrados, ávidos de grano nuevo y de carne, cuando no han sido honrados con las primicias de la siega y con el sacrificio de un animal, tratan de devorar la existencia del brahmán descuidado. Versículo 29. Que haga todo lo posible para que ningún huésped resida jamás en su casa sin que se le hayan ofrecido, con las consideraciones que se le deben, un asiento, alimentos, un lecho, agua, raíces y frutas. Versículo 30. Los heréticos,
los hombres que se entregan a ocupaciones prohibidas, los hipócritas, literalmente, los que tienen las costumbres del gato, véase más adelante, est. 195. Las gentes que no prestan fe a la Santa Escritura, los que la atacan con sofismas, los que tienen modales de garza, véase versículo 196. No deben ser honrados por él, ni siquiera con una palabra. Versículo 31. Los brahmanes dueños de casa que no han abandonado la mansión de su padre espiritual sino después de haber terminado el estudio de los Vedas y de haber cumplido con todos sus deberes piadosos y que son sabios en teología, deben ser acogidos honrosamente y tomar parte. Se ha visto en la estancia 30 que estaba prohibido hablar, pero puede darse de comer. En las ofrendas destinadas a los dioses y a los manes, pero evítense a los que son todo lo contrario. Versículo 32. Quien tiene casa debe, en cuanto le es posible, dar alimentos a las gentes que no los preparan por sí mismos, a los alumnos en teología y aun a los mendigos heréticos, y todos los seres, hasta las plantas, deben tener parte sin que ello perjudique a su familia. Versículo 33. Un jefe de familia puede implorar la generosidad de un rey de la clase militar, de un sacrificador o de su discípulo, pero no de ningún otro, tal es la regla establecida. Versículo 34. Un brahman dueño de casa que tiene medios de procurarse su alimento, no debe dejarse morir de hambre ni llevar vestidos viejos o sucios, mientras le quede algún recurso. Versículo 35. Que tenga cortados los cabellos, las uñas y la barba, que tenga firmeza en sus austeridades, que lleve vestidos blancos, que sea puro, aplicado al estudio del Veda y a todo lo que puede serle salutífero. Versículo 36. No debe nunca mirar al sol durante su salida, ni durante su puesta, ni durante un eclipse, ni cuando está reflejado en el agua, ni cuando está en mitad de su carrera. Versículo 37. Que lleve un bastón de bambú y un aguamanil lleno de agua, el cordón del sacrificio, un puñado de cusa y pendientes de plata muy brillantes. Versículo 38. Que no salte por encima de una cuerda a la que está atado un cordero, que no corra mientras llueve y no mire su imagen en el agua, tal es la regla establecida. Versículo 39. Que tenga siempre su derecha del lado de un montículo de tierra, de una vaca, de un ídolo, de un brahman, de un vaso de mantequilla clarificada o de miel, de un lugar donde se cruzan 4 caminos grandes y de árboles bien conocidos, cuando le ocurra pasar cerca de ellos. Versículo 40. Por más deseo que sienta, no debe acercarse a su mujer cuando los flujos de sangre de ella comienzan a aparecer ni reposar con ella en el mismo lecho. Versículo 41. En efecto, la ciencia, la virilidad, el vigor, la vista y la existencia del hombre que se acerca a su mujer mientras ella está así manchada con el flujo sanguíneo, se arruinan enteramente. Versículo 42. Pero en quien se aleja de ella en el tiempo de su mancha, adquieren crecimiento la ciencia, la virilidad, el vigor, la vista y la existencia. Versículo 43. Que no coma con su mujer en el mismo plato, y no la mire mientras ella come, estornuda, bosteza o está sentada perezosamente. Versículo 44. Ni mientras ella pone colirio, el colirio es un polvo negro extremadamente fino, compuesto en gran parte de óxido de zinc y que las mujeres indias aplican ligeramente sobre sus pestañas. Sobre sus ojos o se perfuma con esencia, ni cuando ella tiene descubierta la garganta, ni cuando ella da a luz a un hijo, si estima en algo su virilidad. Versículo 45.
No debe tomar su alimento teniendo un vestido solo, ni bañarse enteramente desnudo, que no deposite su orina y sus excrementos en un camino, ni sobre ceniza, ni en un prado de vacas. Versículo 46. Ni en tierra labrada con el arado, ni en el agua, ni en una hoguera fúnebre, ni en una montaña, ni sobre las ruinas de un templo, ni sobre un nido de hormigas blancas, en ningún tiempo. Versículo 47. Ni en agujeros ocupados por criaturas vivas, ni caminado, ni de pie, ni a la orilla de un río, ni encima de una montaña. Versículo 48. Asimismo, no debe nunca evacuar su orina o sus excrementos mirando objetos que agita el viento, ni mirando al fuego o a un brahman o al sol o al agua o a las vacas. Versículo 49. Que los deponga después de haber cubierto la tierra con maderas, terrones, hojas, hierbas secas y otras cosas semejantes, sin tener nada que lo ensucie, guardando silencio, envuelto en su manto y con la cabeza cubierta. Versículo 50. Que haga en el día sus necesidades con el semblante dirigido hacia el norte, en la noche, con semblante vuelto hacia el sur, en la aurora y en el crepúsculo de la tarde, del mismo modo que durante el día. Versículo 51. En la sombra o en la oscuridad, ya sea de noche, ya sea de día, cuando no se pueden distinguir las regiones celestes, un brahman, satisfaciendo sus necesidades naturales, puede volver la cabeza como le plazca, así como en los lugares en que puede temer por su vida a causa de los ladrones y de las bestias feroces. Versículo 52. Quien orina frente al fuego, al sol, a la luna, a un estanque, a un huitja, a una vaca o al viento, pierde toda su ciencia sagrada. Versículo 53. Que el dueño de casa no sople el fuego con su boca y no mire a su mujer desnuda, que no arroje nada sucio al fuego y que no caliente en él sus pies. Versículo 54. Que no lo ponga en una estufilla bajo su lecho, que no salte por encima de él y no lo ponga a sus pies durante su sueño, que no haga nada que pueda dañar a su existencia. Versículo 55. En el crepúsculo de la mañana o de la tarde, no debe comer ni ponerse en camino, ni acostarse, que no trace rayas en el suelo y no se quite su guirnalda de flores. Versículo 56. Que no arroje al agua ni orina, ni basuras, ni saliva, ni la manche con una substancia impura, ni sangre, ni venenos. Versículo 57. Que no duerma solo en una casa desierta, que no despierte a un hombre dormido que le es superior en riqueza y en ciencia, que no dé conversación a una mujer que tiene flujo de sangre, que no vaya a hacer un sacrificio sin estar acompañado por un celebrante. Versículo 58. En una capilla consagrada al fuego, en un lugar en que encierran a las vacas, delante de los brahmanes, leyendo la Santa Escritura y comiendo, debe tener descubierto el brazo derecho. Versículo 59. Que no incomode a una vaca cuando mama el ternero y que no vaya a dar aviso a aquel cuya leche bebe, y cuando vea en el cielo el arco de Indra, literalmente, el arma de Indra, es el arco iris. Que no lo señale a nadie si está al corriente de lo que es permitido y de los que no lo es. Versículo 60. No debe permanecer en una ciudad habitada por hombres que no cumplen con sus deberes, ni hacer una larga estadía en aquella donde son numerosas las enfermedades, que no emprenda viaje solo y que no se quede largo tiempo en una montaña. Versículo 61.
que no resida en una ciudad que tiene por rey a un Sudra, ni en la que está rodeada de gentes perversas o frecuentada por bandas de heréticos que llevan las insignias de su secta, o por hombres que pertenecen a las clases mezcladas. Versículo 62. No debe comer substancia de la que se ha extraído aceite, ni satisfacer en demasía su apetito, ni tomar alimento demasiado temprano en la mañana o demasiado tarde en la tarde, ni comer en la tarde cuando ha comido abundantemente en la mañana. Versículo 63. Que no se entregue a ningún trabajo inútil, que no beba agua en la cavidad de su mano, que no coma cosa alguna después de haberla puesto en su regazo y que nunca tenga una curiosidad inoportuna. Versículo 64. No debe bailar, ni cantar, ni tocar ningún instrumento de música, excepto en los casos indicados por los astras, ni golpearse el brazo con la mano, ni rechinar de dientes, lanzando gritos inarticulados ni hacer escándalo cuando está irritado. Versículo 65. Que no se lave nunca los pies en una fuente de latón, que no coma en un plato roto o sobre el que hay sospechas. Versículo 66. Que no lleve vestidos, zapatos, un cordón de sacrificio, un ornamento, una guirnalda, un aguamanil, que hayan servido a otros. Versículo 67. Que no viaje con bestias de carga indóciles o extenuadas por el hambre o la enfermedad, o cuyos cuernos, cuyos ojos o cuyas pezuñas tienen algún defecto, o cuya cola está mutilada. Versículo 68. Sino que se ponga en marcha con animales bien amaestrados, ágiles, dotados de ventajosos signos, de color agradable, de bella forma y que los aguije con moderación. Versículo 69. Deben evitarse, el sol bajo el signo de la Virgen, Kanya, el zodiaco, llamado en sánscrito Rasi Chakra, rueda o círculo de los signos, está dividido en 360 grados o partes, ansas, de la cual es 30 por cada uno de los 12 signos mencionados, Mesa, el Capricornio, Brisa, el Toro, Mituna, los Gemelos, Karkataka, el Cangrejo, Sina, el León, Kanya, la Virgen, Tula, la Balanza, Vrishchika, el Escorpión, Danus, el Arco o el Sagitario, Makara, el Monstruo Marino, Kumbha, la Urna o el Acuario, Nimas, los Peces. La humareda de una hoguera funeraria y un asiento roto. El dueño de casa no debe nunca cortar por sí mismo sus uñas o sus cabellos ni acortar sus uñas con los dientes. Versículo 70. Que no aplaste sin motivo un terrón de tierra, que no corte hierbas con sus uñas, que no haga acto alguno que no le procure provecho o que podría tener consecuencias desagradables. Versículo 71. El hombre que así aplasta terrones de tierra, que corta la hierba con sus uñas o que roe sus uñas, se ve arrastrado rápidamente a su perdición, lo mismo que el detractor y el hombre impuro. Versículo 72. Que no se exprese con palabras reprensibles, que no lleve guirnalda excepto sobre su cabeza. Montar al lomo de vaca o de toro es cosa considerada censurable en toda circunstancia. Versículo 73. Que no penetre de otro modo que por la puerta a una ciudad o una casa cercada de muros, y en la noche que se mantenga alejado de las raíces de los árboles. Versículo 74. No debe nunca jugar a los dados, ni llevar nunca sus zapatos en la mano, ni comer estando acostado en un lecho o teniendo en la mano su alimento o habiéndolo puesto sobre un asiento. Versículo 75. Que no coma nada que esté mezclado con sésamo, cuando se ha puesto el sol, que nunca duerma aquí abajo enteramente desnudo y que no vaya a ninguna parte después de haber comido sin haberse lavado la boca.
Versículo 76. Que tome su alimento después de haber mojado sus pies con agua, pero que nunca se acueste con los pies húmedos. El que come teniendo los pies mojados, gozará de larga vida. Versículo 77. Que no se interne nunca en un lugar impracticable donde no puede distinguir su camino, y que está embarazado por árboles, lianas y matorrales donde pueden estar escondidos serpientes y ladrones. Que no mire la orina o los excrementos y que no pase un río nadando con el auxilio de sus brazos. Versículo 78. Que quien desea una larga vida no camine sobre cabellos, ceniza, huesos o cascos, ni sobre granos de algodón ni sobre menudas pajas de grano. Versículo 79. Que no permanezca, aun a la sombra de un árbol, en compañía de gentes degradadas, ni de chándalas, chándala, hombre vil, nacido de un Sudra y de una Brahmani. Véase más adelante, libro 10, versículo 12, ni de Pukasas, Pukasa, hombre impuro nacido de un Nisada y de una mujer de clase servil. Véase libro X, versículo 18, ni de locos, ni de hombres pegados de sus riquezas, ni de gentes de la más vil especie, ni de Antiabasayis. Antiabasayis, hombre abyecto y despreciable, nacido de un chandala y de una mujer nisari. Véase libro X, versículo 39. Versículo 80. Que no dé a un Sudra un consejo ni las obras de su comida a menos que sea su sirviente, ni la mantequilla de la que una parte ha sido presentada como ofrenda a los dioses. No debe enseñarle la ley ni práctica alguna de devoción expiatoria, excepto por intermedio de otra persona. Versículo 81. En efecto, quien declara la ley a un hombre de la clase servil o le da a conocer una práctica expiatoria, es precipitado con él a la mansión tenebrosa llamada Asambrita. Versículo 82. Que no se rasque la cabeza con ambas manos, que no se la toque antes de haber hecho una ablución después de su comida y que no se bañe sin lavársela. Versículo 83. Que se cuide de coger a nadie de los cabellos por cólera y de golpearle la cabeza o golpeársela él a sí mismo, y que después de frotarse la cabeza con aceite, no toque el aceite ninguno de sus miembros. Versículo 84. No debe aceptarle nada a un rey que no sea de estirpe real, ni a personas que viven del producto de estirpe real, ni a personas que viven del producto de una carnicería, de un molino de aceite, de una tienda de destilador o de una casa de prostitutas. Versículo 85. Un molino de aceite es tan odioso como 10 carnicerías, un destilatorio como 10 molinos de aceite, un lugar de prostitución como 10 tiendas de destilador, semejante rey como 10 personas que tienen casa de tolerancia. Versículo 86. Un rey que no pertenece a la clase militar, está declarado semejante a un carnicero que explota 10.000 carnicerías, recibirle a él es cosa horrible. Versículo 87. Quien acepta de un rey ávido y transgresor de las leyes se va, sucesivamente a los 21 infiernos, narakas, siguientes. Versículo 88. El Tamishra, el Anjatamishra, el Maharoraba, el Roraba, el Naraka, el Kalustra y el Mahanaraka. Versículo 89. El Sanjivana, el Taabibi, el Tapana, el Sampratapana, el Samata, el Sakakola, el Kutmala, el Putimbitika. Versículo 90. El Loasanku, el Ridhisa, el Pantana, el río Salmali, la Asipatravana y el Loadaraka. Ignoro la significación de varias de estas palabras, otras son susceptibles de explicación,
Tamisra y Anjatamisra pueden significar lagares de las tinieblas, Roraba y Maaroraba, mansión de las lágrimas, Taabichi, río de grandes olas, Tapana y Sampratapana, mansión de los dolores, Putimbitika, lugar infecto, Loasanku, lugar de los dardos de hierro, Rit-Hisa, lugar en que los malos están expuestos al fuego en una sartén, Asipatravana, selva cuyas hojas son hojas de espadas. Versículo 91. Conocedores de esta regla, los cuerdos brahmanes, intérpretes de las santas escrituras y deseosos de alcanzar la beatitud después de su muerte, no reciben nunca nada de un rey. Versículo 92. Que el dueño de casa se despierte en el momento consagrado a Brahmi, Brahmi o Raraswati, diosa del lenguaje y de la elocuencia. Es decir, en la última velada de la noche, que reflexione sobre la virtud y sobre las ventajas honestas, sobre las penas corporales que exigen, sobre la esencia y la significación del Veda. Versículo 93. Una vez levantado, habiendo satisfecho las necesidades naturales y habiéndose purificado, concentrando toda su atención, manténgase de pie largo tiempo recitando la Savitri durante el crepúsculo de la mañana y celebre a su debido tiempo el otro oficio piadoso, el de la tarde. Versículo 94. Repitiendo largo tiempo la plegaria de los dos crepúsculos, los santos, rishis, obtienen una larga vida, ciencia perfecta, fama durante su existencia, gloria eterna después de la muerte y el brillo que dan los conocimientos sagrados. Versículo 95. Que el día de la luna llena del mes de Esravana, julio-agosto. O del mes de Bhadra, agosto-septiembre. Después de haber celebrado, observando la regla, la ceremonia llamada Upakarma, el comentador no da detalle alguno sobre esta ceremonia. Según W. Jones, se hace con el fuego consagrado. Estudia el Brahman la Santa Escritura con asiduidad durante 4 meses y medio. Versículo 96. Bajo el asterismo lunar de Pushya, ese asterismo de Pushya es el 8º. Celebre fuera de la ciudad la ceremonia llamada donación, Utsarga, no sé en qué consiste esta ceremonia. De los libros santos o que la haga el primer día de la quincena del mes de Maga, enero-febrero. Y en la primera mitad de este día. Versículo 97. Que después de haber concluido fuera de la ciudad esta ceremonia, según la ley, suspenda su lectura durante este día, la noche siguiente y el otro día o durante este día, literalmente, durante una noche alada, es decir, colocada entre 2 días. Y la noche que sigue. Versículo 98. Pero que enseguida, lea con atención los Vedas durante las quincenas iluminadas y que estudie todos los Vedangas durante las quincenas oscuras. Versículo 99. Que solo lea pronunciando distintamente y con el requerido acento, pero nunca en presencia de un Sudra, en la última vigilia de la noche, una vigilia, llama, es la 8ª parte de un día y de una noche, y su duración es de 3 horas. Por fatigado que esté, no debe dormirse de nuevo. Versículo 100. Que el Dvitha lea todas las plegarias, mantras, literalmente, la parte compuesta en medidas regulares, Chandaskrita, los mantras están en verso. Del modo que acaba de prescribirse y que lea igualmente con asiduidad los preceptos, brahmanas, y las plegarias cuando no tiene impedimento. Versículo 101. Que quien estudia la Santa Escritura y quien la enseña a discípulos conforme a las reglas mencionadas, se abstenga siempre de leer en las circunstancias siguientes en que está prohibida toda lectura. Versículo 102. En la noche, cuando se deja oír el viento, y en el día, cuando el viento levanta polvareda,
He aquí durante la estación de las lluvias dos casos en que el estudio de los Vedas ha sido prohibido por quienes saben cuándo es oportuno leerlos. Versículo 103. Cuando relampaguea, truena, llueve o caen del cielo por todos lados grandes meteoros, debe suspenderse la lectura hasta el mismo momento del día siguiente, así lo ha decidido Manú. Versículo 104. Cuando el Brahman vea que estos accidentes se manifiestan al mismo tiempo, estando encendidos los fuegos para la ofrenda de la tarde y para la de la mañana, sepa que no debe entonces leerse el Veda e igualmente cuando aparecen nubes fuera de la estación de las lluvias. Versículo 105. Cuando haya un ruido sobrenatural, nirgata, un temblor de tierra, un oscurecimiento de los cuerpos luminosos, aún en tiempo oportuno, sepa que debe posponer la lectura hasta el mismo momento del día que sigue. Versículo 106. Mientras arden los fuegos sagrados, si aparecen relámpagos, si se escucha el trueno, pero sin lluvia, debe interrumpirse la lectura durante el resto del día o de la noche, literalmente, mientras dura el fulgor del sol. Si los fenómenos ocurren en la mañana, o el de las estrellas, si los fenómenos ocurren en la tarde, punto. Y si llega a llover, el Brahman debe cesar de leer un día y una noche. Versículo 107. Los que desean cumplir con sus deberes con la mayor perfección, deben suspender siempre su lectura en los pueblos y en las ciudades y en todos los lugares en que hay un fétido olor. Versículo 108. En un pueblo por el que atraviesa un convoy fúnebre, en presencia de un hombre perverso, cuando una persona llora y en medio de una multitud de gentes, debe cesar el estudio del Veda. Versículo 109. En el agua, en medio de la noche, satisfaciendo los dos deseos naturales, cuando se conserva en la boca un resto de alimento o cuando se ha tomado parte en una errada, no se debe siquiera meditar en el espíritu sobre el Veda. Versículo 110. Un Brahman instruido que ha recibido una invitación para una ceremonia fúnebre en honor de una sola persona, véase más arriba, libro 3, versículo 247, debe quedarse sin estudiar la Santa Escritura por 3 días, e igualmente cuando acaba de nacerle al rey un hijo o aparece Rao. Versículo 111. Mientras se conservan el olor y la unctuosidad de los perfumes en el cuerpo de un Brahman que ha tomado parte de una errada por una persona, no debe leer la Santa Escritura. Rahu es el nudo ascendente personificado o la cabeza de dragón. Rahu era un asura o titán que cuando el batir del mar y la producción de la amrita, véase más arriba, lib. 3, est. 162, nota, se mezcló con los dioses para tener parte del licor que deba la inmortalidad. En el momento en que la iba a beber, el sol y la luna lo descubrieron y lo denunciaron a Vishnu, quien con un golpe de su disco le cortó la cabeza. El divino brebaje había vuelto a Asura inmortal, y, en venganza su cabeza se arroja de tiempo en tiempo contra el sol y la luna para decorarlos. Tal es, según la mitología india, el origen de los eclipses. Esta fábula está relatada en el curioso episodio del Mahabharata sobre la producción de la amrita, del que el sabio Wilkins ha publicado una traducción inglesa insertada a continuación del Bhagavad Gita, y la cual ha reproducido muy oportunamente el señor Potey en las notas de su edición del Devi Mahatmya. El tronco del Asura, bajo el nombre de Ketu, es el lazo descendiente personificado o la cola del dragón. En astronomía, Rahu y Ketu son 2 planetas. Versículo 112. Que no estudie acostado en su lecho, ni con los pies sobre una silla, ni estando sentado con las piernas cruzadas y cubierto con un vestido que rodea sus rodillas y sus riñones,
ni después de haber comido carne o arroz u otros alimentos que le hubieren dado con ocasión de un nacimiento o de una muerte. Versículo 113. Ni cuando hace, ni cuando se escucha el silbido de las flechas o el son del laúd, ni durante los crepúsculos de la mañana y de la tarde, ni el día de la luna nueva, ni durante el 14º día lunar, ni el día de la luna llena, ni el 8º día lunar. Versículo 114. El día de la luna nueva destruye al guía espiritual, el 14º día lunar mata al discípulo, el 8º y el de la luna llena borran el recuerdo de la Santa Escritura. En consecuencia, uno debe abstenerse de toda lectura durante estos días lunares. Versículo 115. Cuando cae una lluvia de polvo, cuando están inflamadas las 4 principales regiones del cielo, cuando resuenan los gritos del chacal, del perro, del asno, o del camello, el Brahmán no debe leer los Vedas, ni cuando está acompañado. Versículo 116. Que no lea cerca de un cementerio, ni cerca de un pueblo, ni en un prado de vacas, ni estando cubierto con el vestido que llevaba durante una plática amorosa con su mujer, ni cuando acaba de recibir una cosa en una errada. Versículo 117. Ya sea una criatura animada, ya un objeto inanimado lo que le han dado en una errada, quien lo recibe no debe leer el Veda, pues se dice en este caso que su boca está en su mano. Versículo 118. Cuando el pueblo es atacado por ladrones o despierta alarmas en un incendio, sepa el Brahmán que debe posponer la lectura al día siguiente, lo mismo que en todos los casos de fenómenos extraordinarios. Versículo 119. Después de la Upakarma y de Utsarga debe suspender 3 noches la lectura quien quiere cumplir con sus deberes del modo más perfecto, e igualmente después del día de la luna llena del mes de Agrayana o Margasira, noviembre-diciembre. En los 8º días lunares de las 3 siguientes quincenas oscuras debe cesarse la lectura día y noche, así como durante el día y la noche del fin de cada estación. Versículo 120. Que el Brahmán no lea a caballo, ni sobre un árbol, ni sobre un elefante, ni sobre un barco, ni sobre un camello, ni en un terreno estéril, ni en un carruaje. Versículo 121. Ni durante un altercado verbal, ni durante una batalla, ni inmediatamente después de la comida cuando están todavía húmedas sus manos, ni durante una indigestión, ni después de haber vomitado, ni cuando tiene acidez en estómago. Versículo 122. Ni con perjuicio de las consideraciones debidas a un huésped, ni cuando el viento sopla violentamente, ni cuando mana la sangre de su cuerpo o haya sido herido con un arma. Versículo 123. Que si el canto del Samá, las plegarias del Samáveda están en verso y están destinadas a ser cantadas, las del Rigveda están en verso, pero deben ser recitadas. Las del Yadjus están generalmente en prosa. Recherches Asiatiques, tom. 8, página 381, edición en 8º, punto. Viene a herir sus oídos, no lea durante este tiempo ni el Rigveda ni los Yadjus, y que después de haber terminado el estudio de un Veda o de la parte titulada Arankaya, no comience inmediatamente otra lectura. Versículo 124. El Rigveda está consagrado a los dioses, el Yadjusveda a los hombres, el Samáveda a los manes. Por esto es que el sonido del Samáveda es, en cierto modo, impuro. Versículo 125. Que sabiendo esto los brahmanes instruidos, después de haber primero repetido en su orden varias veces la triada